Tres. ¿Qué tal? Hablaremos sobre el análisis y características del tratado y la celebración del tratado y la gestión y uso sostenible del río fluyente. Desde la perspectiva de la Nación Ríos Libres, expondremos un análisis sobre este tratado, que está representado en un instrumento jurídico internacional legítimo, celebrado conforme a derecho internacional y está fundamentado en las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Como parte de nuestro compromiso con la cooperación hídrica sostenible y respecto al marco normativo internacional, expondremos la gestión de cómo este tratado de uso sostenible del río fluyente cuenta con diversas características. Empezaré con el artículo 2.1a de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que define en el artículo 2 términos empleados, punto 1, para los efectos de la presente convención. En el inciso A, se entiende por tratado, cito, un acuerdo internacional, celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Ahora, los estados que se rigen por el derecho internacional, la Nación Ríos Libres y la República de Agua Viva, en el Tratado sobre la Gestión y Uso Sostenible del Río Fluyente, al ser un acuerdo entre estados escrito, sujeta a ambos estados al ser soberanos por el derecho internacional. El derecho internacional va a enfocarse a regular temas sobre la Comisión Binacional, cooperación interestatal, protección ambiental y la distribución equitativa de sus recursos hídricos transfronterizos, mostrando como una de las características principales el compromiso, la cooperación de los estados bajo la obligatoriedad jurídica. Ahora quiero hablar un poco sobre los individuos encargados de este tratado. Por parte de la Nación Ríos Libres, el encargado de firmar el Tratado sobre la Gestión y el Uso Sostenible del Río Fluyente es el jefe de gobierno, el cual tiene la facultad directa y ratificar tratados si requerir aprobación parlamentaria. Cito nuevamente, conforme al artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, se encuentra debidamente facultado el jefe de gobierno para la ejecución de todos los actos relativos a celebración de tratados. La firma del jefe de gobierno de la Nación Ríos Libres tiene pleno valor jurídico, el cual se justifica bajo el artículo 7.2b de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Ahora cedo la palabra a mi compañera Saray, que abordará los efectos del tratado en el orden interno. Gracias, Jaciel. Bueno, vale la pena estudiar en términos generales las etapas para la celebración de un tratado internacional. Esta consta de 5 etapas. La primera es la negociación, en la que se discute y logra un acuerdo entre las partes determinando las cláusulas del tratado. La segunda es la adopción del texto. Una vez negociado el tratado, hay unánime pues aprobación de las partes para adoptar el tratado como definitivo. La tercera etapa es la autentificación del texto, en la que se celebra que el texto del tratado establecido es único, auténtico y definitivo. La siguiente etapa es la manifestación del consentimiento. Esto es importante porque el acto del Estado que manifiesta su consentimiento es gracias al cual se obliga a cumplir el tratado un Estado, como lo puede ser la ratificación del tratado, dependiendo de la organización interna del Estado. Y por último es la entrada en vigor. Ahora, hablaré un poco con respecto a los procedimientos internos para la aprobación doméstica de un tratado. La Convención de Viena establece que los estados, para hacer constar su consentimiento en obligarse con un tratado, puede ser suficiente la firma, pero también puede ser mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, dependiendo a lo que se establezca en el propio tratado. En el propio tratado, no en la organización interna del Estado. Constitucionalmente, nuestro país, la Unión de Ríos Libres, hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado mediante la firma de su representante, facultad dentro de los plenos poderes de nuestro jefe de gobierno. Pero, conforme a la Constitución de la República de Agua Viva,
este Estado hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado mediante la ratificación, por lo que, aunque su representante del Estado haya firmado el tratado, aún se necesita la aprobación de su Parlamento para su ratificación, según su regulación interna. Esta diferencia entre los procedimientos internos no asegura el pleno consentimiento de la República de Aguaviva para obligarse al tratado, aun a pesar de la buena fe de su ministro de Relaciones Exteriores, porque habrá una plena manifestación del consentimiento hasta que éste ratifique el tratado convenido. Sin embargo, el representante de este Estado se manifestó con plenos poderes al momento de firmar el tratado, y con respecto a este concepto, la Convención de Viena establece el representante de un Estado puede expresar el consentimiento del Estado sin mayor trámite mediante esta firma. Ahora, conforme a la propia Convención de Viena, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por el tratado, mediante la ratificación, la República de Aguaviva debió haber firmado el tratado a reserva de ratificación, porque si no fue así, gracias a que su representante se ostentó con plenos poderes, ya se podría considerar que el Estado manifestó su consentimiento con la mera firma del mismo, y la República de Aguaviva no podría argumentar una violación a su derecho interno como vicio del consentimiento o como justificación del incumplimiento del propio tratado, como lo establecen los artículos 27 y 46 de la propia Convención de Viena. Por último, con respecto a la relación entre el derecho doméstico y el internacional, desde el punto de vista del derecho internacional público, existen dos teorías para explicar la relación entre las normas internacionales y los ordenamientos jurídicos internos de los estados. La primera es el monismo y la segunda el dualismo. El monismo considera que el derecho internacional y el derecho interno forman parte de un mismo sistema, y el dualismo establece que ambos son órdenes jurídicos separados que requieren mecanismos específicos para interactuar. Bajo la concepción monista, cuando el tratado entra en vigor, los estados estarán obligados a cumplirlos sin necesidad de que las disposiciones del tratado estén dentro de los ordenamientos jurídicos de ese estado o de cada estado. Pero, bajo la concepción dualista, para que los estados estén obligados a cumplir con las disposiciones del tratado, estos deberán incluirlas en sus ordenamientos internos. Nuestra nación de ríos libres tiene una concepción más monista, pero la República de Agua Viva funciona bajo la concepción dualista, por lo que seguramente impondrá su soberanía al cumplimiento del tratado si su parlamento decide no ratificar el tratado. Como lo mencioné anteriormente, la propia Convención de Viena establece la primacía del derecho internacional sobre el ordenamiento jurídico interno de los estados en sus artículos 27 y 46, al declarar que estos no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, ni como vicio con respecto a su consentimiento para cumplirlo. Pero al fin y al cabo, los estados siempre defenderán su soberanía. Con respecto a esto, mi compañero Luis continuará. Muchas gracias, compañero Sadaí. Ahora, si la República de Aguaviva no obtiene la aprobación parlamentaria y no ratifica el tratado, este no entrará en vigor. Sin embargo, conforme al artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un Estado que ha firmado un tratado debe de abstenerse de actos que frustren su objeto y el fin de este mismo, mientras no haya manifestado formalmente su intención de no llegar a ser parte del mismo. Por lo tanto, aunque el tratado aún no esté vigente, la República de Aguaviva está jurídicamente obligada a no adoptar medidas que contradigan sus compromisos esenciales, como lo son aumentar la contaminación del río fluyente o retractarse arbitrariamente de los acuerdos alcanzados en este tratado. Este debe reflejar el principio de buena fe que rige las relaciones internacionales. Ahora, la declaración del jefe de Estado de la República de Aguaviva, mediante la cual prometió construir una planta de tratamiento de aguas residuales, puede constituir un acto unilateral con efectos jurídicos vinculantes de acuerdo a lo establecido dentro del derecho internacional. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, particularmente en los casos conocidos como ensayos nucleares, Australia contra Francia y Nueva Zelanda contra Francia, año 1974. Un acto unilateral
obliga internacionalmente si cumple ciertos requisitos, los cuales son que sea emitido por una autoridad competente del Estado, que sea público, claro y específico, que se manifieste una intención inequívoca de obligarse y por último que genere expectativas legítimas entre otros estados. La promesa fue realizada por el jefe de Estado en un acto solemne y difundido globalmente, con contenido preciso y con clara voluntad de comprometerse ante otros estados. Por tanto, esta manifestación pública puede generar por sí sola una obligación internacional, independiente del tratado, y su incumplimiento podría implicar una responsabilidad para la República de Guaviva. Ahora, nuestro compañero Sergio nos explicará un poco más sobre la exigibilidad de la promesa y sus efectos de la misma. Gracias, Luis. Atendiendo a esta problemática sobre si la Nación de Ríos Libres puede exigir a la República de Guaíba el cumplimiento de esta promesa, a pesar del nuevo costo y la posición interna, bueno, ¿qué argumentos jurídicos podría esgrimir la Nación de Ríos Libres y qué argumentos podrá justificar la República de Guaíba para defender o renegociar del mismo? Y pues bueno, ante esto, tenemos que la Nación de Ríos Libres podría intentar exigir el cumplimiento de este tratado y de la promesa de la República de Guaíba con base en el principio de buena fe, como mencionaba mi compañero Luis, y la expectativa legítima generada por una declaración pública clara del jefe del Estado de la República de Agua Viva, argumentando que esto crea un compromiso unilateral en el derecho internacional. No obstante, y como sabemos, la República de Bolivia puede defenderse señalando que la promesa no está incorporada en el tratado, pues este aún no se ha ratificado, ya que dependen de la aprobación del Parlamento conforme a este caso y que, en consecuencia, aún existe una obligación internacional vinculante, porque el acuerdo y el tratado no han entrado en vigor y sabemos que en el artículo 26 de la Convención de Viena, para sobre los tratados, tenemos que el pacta sunt servanda es que todo tratado en vigor obliga a las partes y es cumplido por ellas de buena fe, y que un cambio imprevisto de circunstancias por el aumento de costo justifica su revisión y, en este caso, renegociación. Así, aunque la exigibilidad estrictamente jurídica se pone en duda, el principal riesgo para la República de Guaviva es político y diplomático y no tanto jurídico, por lo que deberá buscar una solución renegociada. Sobre ahora el punto de la relación con la promesa del tratado, que si depende de la exigibilidad de la promesa con a la par de que entre en el tratado en vigor o es una obligación independiente. Y pues bueno, sobre esto vamos de la mano con la pregunta anterior. O sea, la exigibilidad de la promesa de la República de Guaviva no depende estrictamente de la entrada en vigor del tratado, ya que la promesa en derecho internacional público puede constituir un acto unilateral y público independiente que pueda generar obligaciones internacionales se refleja una intención clara y precisa de obligarse. Sin embargo, dado que la promesa no está incorporada en el tratado ni tampoco forma parte de condiciones formales, su carácter vinculante se debilita en gran escala y puede considerarse una obligación política o moral únicamente. Por ello, aunque jurídicamente el cumplimiento del tratado depende de su ratificación, la promesa puede implicar responsabilidades autónomas para la República de Bolivia en términos diplomáticos y de buena fe, pero no necesariamente una obligación legal y estricta vinculada únicamente al tratado. Pues como vemos, el tratado no ha entrado a vigor, dado que nunca se ratificó por parte de la República de Bolivia con el consentimiento del Parlamento y por ende queda en una política moral más que una promesa jurídica y vinculante. Todo. Muchas gracias. Eso es todo de nuestra parte. Les agradecemos su atención y estamos al pendiente por cualquier duda.